Bien, el día de hoy vamos a ver el último libro que está dentro de nuestras Biblias en la sección de los libros sapienciales o poéticos sobre sabiduría, que contemplan 5 libros y que en el canon judío o el canon, no puedo decir hebreo, sino el canon judío, el canon que se estableció por los fariseos en Yamnia, lo situaron en un grupo de 5 libros que se llama Hamesh Megilot, ¿ok? O los 5 rollos, o los 5 pergaminos. Hoy vamos a ver el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, como aparece en nuestra versión latina, en hebreo es Shir Hashirim, que es canto de cantos, o cantar de cantares. Shir Hashirim. Ok, Shir es canto y el plural de canto es Shirim. Y bueno, está en masculino, cantos. Shir Hashirim, el canto de los cantos, y que tiene que ver con la expresión, una expresión hebrea que es el mejor de todos. Como cuando se habla, ¿verdad?, de Adonai Ha-Adonim, por ejemplo, ¿no? Esta expresión que aparece en la Torá, Adonai Ha-Adonim, que es Señor de señores. O cuando se habla de Rey de Reyes, Melech HaMelahim, okay, Rey de Reyes, Señor de señores. Y bueno, a este libro le situaron justamente esa expresión, Shir Hashirim, como si fuera el más excelso de los cantos. Bueno, este libro tiene, bueno, primeramente vamos a recordar, está situado dentro del canon judío, no del canon hebreo. El canon hebreo, es decir, la época de Yeshua, lo que leían, no estaba este libro de los cantos, canto de los cantos. Solamente estaba el libro de los Salmos y de Job. Los proverbios los agregaron después, el libro de Ruth también, Lamentaciones, Eclesiastés y el libro de Esther o Ishtar, y también el Cantar de los Cantares. Bueno, en el canon judío de Yavnia lo metieron en lo que se conoce como Hamesh Megilot, los 5 pergaminos. Ahí metieron el Cantar de los Cantares y es el primero en la lista de los 5. Recuerden que según la tradición judía estos libros se leen en diferentes épocas. Shir Hashirim se lee en Pesach, es un libro o es un rollo que lo usan en la tradición judía para leerlo en Pesach. Y bueno, en el caso del libro de Ruth lo leen en Shavuot, el libro de Lamentaciones lo leen el 9 de Av, respecto a la destrucción del templo, el libro de Eclesiastés o Kohelet lo leen en Sukkot, y bueno, pues el de Ishtar, ya saben, lo leen en Purim, dentro de la tradición judía. ¿Okay? Bueno, este libro tiene algunos argumentos en su contra, como el libro de Eclesiastés o el libro de Proverbios, ¿verdad? Tiene serias dificultades para establecer su autenticidad en su época. Obviamente, tradicionalmente se le asigna este libro a Salomón, ¿verdad? De hecho, en el verso 1 así dice, Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, dice, el cual es de Salomón, así aparece. Pero bueno, actualmente los estudiosos, los lingüistas, los filólogos y toda la gente que es especialista en la literatura, específicamente bíblica, pues bueno, ha dicho que este libro, el contenido de este libro en hebreo, contiene algunas formas aramaicas, o arameas, e incluso algunas formas de la sabiduría helénica, griega, y que su escritura, su contenido, su escritura, su forma literaria pertenece a un libro del siglo IV, el siglo IV, como muchos otros que se integraron en el siglo IV y el siglo III y el siglo II. Entre ellos vemos, ¿verdad?, los libros de los jubileos, vemos los libros de los macabeos, vemos el libro de Esther, que también es incluido, vemos muchos libros que aparecen en esa época. Entonces, bueno, surgen, ¿verdad?, ciertas dudas
En el canon católico es aceptado y ahí no hay problema, ¿verdad? El canon cristiano. El canon judío lo agrega en el año 95, pero en el canon hebreo, es decir, estoy hablando de antes de Yeshua, este libro no aparecía, ¿ok? Y pues bueno, aunque en hebreo dice Shir Hashirim Asher Li Shlomo, es decir, cantar de los cantares el cual es de Salomón, pues se juzga, ¿verdad?, que no sea justamente de Salomón y que alguien lo haya escrito en el siglo IV al tercero, antes de Yeshua, y lo haya introducido después dentro del canon. ¿Okay? Bueno, este libro también ha sido objeto, ¿verdad?, de algunas interpretaciones místicas, sobre todo. Ya conocemos un poquito la historia de Salomón, ¿verdad? Sabemos cómo él de pronto llega a un momento en su vida que se desvía tremendamente, casándose y tomando esposas por todos lados, esposas extranjeras. Llegó a tener, ya saben, ¿verdad?, 700 esposas, 300 concubinas, y bueno, se le sitúa a Salomón, ¿verdad?, como un hombre con un harén, con doncellas, y pues bueno, un rey fuera de serie completamente, ¿verdad? Y que por causa justamente de ese pecado, ¿verdad?, de adquirir esposas extranjeras, pues bueno, también tiene ciertas connotaciones, y se ha desviado parte de su vida en una crítica, ¿verdad?, respecto a esta forma de vida. De hecho, aquí dice, hay una parte en donde dice que Salomón, aquí todavía no es él, porque al final de su vida es cuando se le cuentan 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Pero en este libro aparece como alguien que tiene. Ahorita vamos a llegar al versículo, déjenme adelantarme, esto está en el capítulo 8. Ya se me perdió ahorita el dato, pero habla de las esposas y habla de las concubinas que tiene supuestamente en la época cuando él escribe este canto. Ok, déjenme checar por acá el dato. Capítulo 6, ese es el texto que quería mostrarles ahorita, capítulo 6, verso 8, dice 60 son las reinas y 80 las concubinas. Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, ¿ok? Y doncellas en su harén. Y en este texto dice que al menos en este tiempo, se supone que cuando él habría escrito este libro, solamente contaba con 60 esposas reinas, porque sus esposas eran reinas, y 80 concubinas. Y las doncellas, dice, sin número. Entonces, bueno, en este momento, Salomón está adquiriendo esposas, todavía no llega al número que al final vemos en su vida, pero ha estado adquiriendo esposas y concubinas. Bueno, ya conocemos un poco la vida de Salomón, imagínense nada más a estas alturas, cuál era el pensamiento de Salomón, cuál era su forma de proceder, y si es que él es el autor, como les dije al principio, se duda mucho de que él haya sido el autor. Este canto es un canto de amor, un canto de amores. Se cree incluso, en el judaísmo se dice que es un canto con erotismo, el cual está prohibido por los religiosos, los más religiosos en el judaísmo.
no está permitido leerse ni estudiarse, sino hasta después de los 40 años. Entonces este libro de este canto está prohibido. Actualmente los israelíes, no israelitas, actualmente los israelíes en Israel usan este libro para crear algunas canciones ya un tanto profanas, ya modernas, y han usado el texto, ¿verdad?, para ese tipo de cosas. Bien, dentro del judaísmo, los místicos han hecho una interpretación mesiánica de este libro entre el encuentro, ¿verdad?, del Creador con su pueblo Israel, señalando a la esposa que aparece aquí, la mujer que aparece aquí, como Israel, y Salomón o el esposo como el Eterno, ¿okay?, a través del Mesías. Bueno, en el siglo III y IV de nuestra era, los cristianos de esa época, ya con una tendencia ya más cristiana, obviamente cristiana, más romana, cuando admitieron en el canon también cristiano este libro, pues no tardaron en darle la interpretación mística también, y empezaron a decir que el esposo es Cristo y que la esposa o la novia aquí es la iglesia, ¿verdad? Y rápido, ya los cristianos del siglo III y IV, ya sabemos que en esa época ya era otra forma de ver la fe, pues bueno, asignaron a estos dos personajes a la famosa boda cósmica, ¿verdad?, que le llaman en el gnosticismo, del Mesías cósmico que viene a tomar esposa, y bueno, todo este asunto. Ya después sale el asunto, ¿verdad?, de la iglesia, la novia de Cristo y todo eso en el cristianismo, cuando absolutamente no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Si hay una esposa, ya lo hemos visto antes, si hay una esposa, está dentro de la descendencia de Jacob en el primer siglo. Ahora, actualmente muchos predicadores hacen uso de este libro también para hablar de el inminente regreso del Mashiach como el esposo que viene. Primero hay que entender que si este libro fue hecho antes de Yeshua, los judíos que eran de esa época lo decían por el momento, hablando de la analogía, pues, del esposo y la esposa, o la desposada, lo hablarían para aquella época. Es decir, no tiene nada que ver con el regreso al Mashiach, sino tendría que ver con su primer venida. ¿Por qué? Porque el Cantar de los Cantares se toma como una analogía, ¿verdad?, para hablar del Mesías que viene y desposa a la novia, y entonces viene el matrimonio, ¿verdad? Bueno, este canto es usado mucho también dentro del contexto judío. Para todo lo relacionado a las bodas se han tomado de aquí algunas expresiones, ¿verdad?, como la famosa expresión que se usan en los anillos de bodas, que es Anil Edodi, Vedodilim, del capítulo 6, verso 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice. Y ese es un texto que se usa para las bodas. Y hay otros muchos textos, ¿verdad?, como las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos ahogarán, ni lo ahogarán los ríos, y otras más expresiones, ¿no? La primera, por ejemplo, también, ¿verdad?, yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Y entonces empieza una serie de analogías y figuras, expresiones muy interesantes, ¿verdad? Como les digo, hay diferentes comentarios. Lo que yo voy a decir ahorita es todo lo que hay respecto a este libro, pero déjenme decirles que debido a los cuestionamientos que hay respecto a este libro, a su original y a las formas aramaicas que hay, es decir, caldeas, fíjense, a las formas caldeas que hay en este libro y la influencia helénica también en este libro, lo más seguro es de que este libro no haya sido escrito por Salomón, ¿ok? Y que este libro haya sido escrito por judíos que regresaron del exilio en el siglo IV o en el siglo III, y que se lo adjudicaron a Salomón, y que pues se lo relacionaron, ¿verdad?, a los amores de Salomón. Ahora, por otro lado, ¿verdad?, si se lo atribuyen a Salomón
cuando él apenas estaba haciéndose de esposas y de concubinas. Imagínense, aquí dice que tenía, al menos en esta época, 60 esposas reinas, y obviamente todas ellas, ¿verdad?, de entre pueblos paganos, y qué es lo que estaba haciendo en ese momento Salomón, y además tenía 80 concubinas y un montón de doncellas en su harén. Pues nada más imaginemos el tipo de literatura que sale en su vida. Okay, no es por juzgar si es que fue Salomón el momento en que vivía Salomón aquí, pero bueno, lo que vamos a ver en este texto es, ahora sí que podríamos decir, desde el punto de vista más crucial, un desliz más de Salomón. Ok, pues coqueteando con una mujer la cual no se sabe quién es, solamente se le llama la Sulamita. Que por cierto, hay quien por ahí dice que en realidad no era una Shulamit, es decir, porque la palabra Shulamit, o que se traduce como Sulamita, es referente a Shlomo, o sea, es como una forma de decir Shlomo y Shulamita, o Shulamit, es decir, Salomón, como decir Salomón y Salomona. Alguna persona cree que en realidad el nombre es no es Shulamit, sino Shulanit, no con mem, sino con nun. Es decir, en vez de ser Sulamita, debería ser Sulanita. ¿Ok? Y esa Sulanita, algunos creen, bueno, este autor, que podría ser la muchacha que despidió a David. Bueno, cuando David ya moría, ¿se acuerdan que le buscaron una mujer, verdad? Sulanita, con N, no Sulamita, Sulanita, y que esa muchacha pues era una mujer que atendía a David, que era una mujer joven, muy hermosa, y que algunos creen que pudo haber sido ella, y que solamente le cambiaron la nun por la men. Bueno, se sospechan muchas cosas pues por el sentido literario, la historia, y todo el contenido amoroso que hay dentro, ¿verdad? Y que pareciera, ¿verdad?, que tiene que ver con uno de esos momentos de Salomón en donde se enamora de una más y va con una carga, ¿verdad?, de amor y de pasión a conquistarla. Este libro tiene esa característica, aunque no en el texto castellano no se ve lo agresivo, ¿verdad?, de las expresiones eróticas como en el hebreo. Se nota que es un canto de amores, ¿ok? De conquista, ¿verdad? De la muchacha, ¿verdad? Y el esposo y todo eso. Que después los místicos lo asociaron como una alegoría a el esposo, ¿verdad? Que viene por la novia que es Israel. Y después, los discípulos nunca hablaron de esto, déjenme decirles, los apóstoles nunca hablaron de esto, Yeshua nunca habló de esto, nunca se citó este libro en el Brit Hadashah para nada, ni los profetas nadie lo citó. Nunca aparece el nombre del Eterno, nunca aparece una referencia a Elohim, no aparece nada de que tiene que ver con la fe. Bueno, a lo que voy es de que se duda pues mucho de este texto, y ya los cristianos del siglo 3 y 4 también usan el mismo sentido judío, místico, y entonces dicen que el esposo es Cristo y la novia es la iglesia, ya saben, y ahí viene todo este asunto, y bueno, lo toman a su forma, ¿no? Pero si hacemos un análisis profundo, ¿verdad?, de este cortejo, ¿verdad?, en realidad vemos muchas inconsistencias respecto al Mesías. El Mesías nunca citó esto, pero bueno, hay muchas controversias. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este libro? Bueno, ver esas controversias, qué es lo que se dice, qué dicen los profesionales, vamos, de la escritura, de la lingüística, de la filología, y finalmente a darle una lectura, y vamos a ver el contenido desde un punto de vista de lo que el autor quiso decir respecto a este canto de los cantos. ¿Okay? Ahora,
se cree, y bueno, este canto lleva el título El Canto de los Cantos. Sin embargo, este canto no está en el libro de los cantos. ¿Cuál es el libro de los cantos? Hebreos. ¿Cuál es el libro del Jalel? Los Salmos, ¿verdad? Los Tehilim. ¿Okay? Entonces, si el libro de los Salmos es el libro de los cantos, ¿por qué este que es el canto de los cantos no está ahí? ¿Cierto? Y está afuera, aparte, como un libro aparte, ¿no? Entonces, ahora, déjenme decirles por qué, porque regularmente en el cristianismo, y desde el punto de vista judío místico, cuando se habla del canto de los cantos, dicen muchos teólogos cristianos, este es el lugar, es como el lugar santo de los santos, el lugar más santo, Kodesh HaKodashim. Y entonces dicen, entonces el libro de Cantar de los Cantares es el lugar más santo. Pero no hay que hacer eso, ¿verdad? Nunca en la escritura se refiere nadie a eso, ni los profetas, ni Yeshua, ni los apóstoles. Entonces no vaya a ser que estemos asociando un texto que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad?, con Salomón, ni con la fe, y digo, viéndolo desde un punto de vista crítico, lo mismo que hicimos con el libro de Esther, de Ishtar, y lo mismo que hemos mencionado con otros libros, por ejemplo, ¿verdad?, que de pronto suelen ser, o suelen tener ciertas agregados que no eran parte del canon en la época de Yeshua y que los agregaron los rabinos en el año 95. ¿Ok? Dice por acá, pero ¿cuál sería la intención de los rabinos al escribir este libro y adjudicarlo a Salomón? Algo detrás, como el libro de Ishtar. No lo escribieron los rabinos aparecieron hasta el año 170 antes de Yeshua. El libro tiene una clara referencia al siglo IV antes de Yeshua, es decir, del 300 al 400 antes de Yeshua. ¿Qué es lo que hicieron los rabinos en el siglo primero de nuestra era, es decir, el año 95? Solamente tomaron el texto y lo introdujeron al canon. ¿Ok? Los rabinos solamente lo tomaron y lo introdujeron. ¿Ok? Aquí no consultaron a los apóstoles ni nada, no le preguntaron si iba o no iba, ellos lo pusieron y tal. Igual que el libro de Esther, igual los demás libros. ¿Ok? Bueno, a lo que voy pues con estos comentarios es de que tenemos que conocer los puntos débiles, ¿me entienden? Respecto a la canonicidad de este libro. Otra vez, número 1, la literatura contiene formas caldeas del siglo IV, tiene influencia griega del siglo III y IV también, antes de Yeshua. No era un libro, otra vez, del canon hebreo, hasta la época de Yeshua. Y los rabinos ya lo introdujeron después de Yeshua en el año 95 en el concilio de Yamnia. ¿Ok? Y cuando Constantino finalmente toma los libros, ¿verdad?, que han elegido los rabinos y el canon hebreo y las cartas y los evangelios, entonces ya los cristianos de esa época también toman la figura como si fuera o como si hablara del Mesías y de la iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces, bueno, se los digo esto porque se suele usar textos, ¿verdad?, para hablar como que de esta relación espiritual que parece una relación marital. Ya hemos hablado también que sí existe esta figura, sí existe la figura en donde dice el Eterno que Él es como un marido para Israel, ¿verdad? Y la impureza de la mujer, el adulterio, que regresa, que la purificación, todo eso sí son figuras, sí existe en la escritura, ¿ok? Pero lo que voy pues es de que como otros libros se escribieron en el mismo tono y solamente pues que se duda realmente, primeramente si fue de Salomón y después cuáles fueron las intenciones, en ese caso, de los judíos que regresaron del exilio. ¿Okay? En todo caso, pues no se sabría quién sería el autor. Bueno, ahora, si se reconoce como dentro de la literatura judía post-exílica y como muchos otros libros que también no están o que actualmente no están dentro del canon judío. ¿Ok?
Y pues bueno, ¿de qué habla? Pues habla, es una canción de amores, ¿verdad? Habla de aparentemente de Salomón y una mujer conocida como la Sulamita. Nadie sabe quién es, nadie tiene idea de quién es. Como les digo, en el cristianismo del siglo III y IV se asoció a la iglesia como si fuese una figura. Las doncellas de Jerusalén, bueno, es que ahí es donde están las inconsistencias, ¿verdad? Se supone que las doncellas, ahora, si Yeshua, por ejemplo, en la parábola de las bodas, y lo que dice Juan el Bautista, y lo que habla Yeshua de la parábola de las bodas, lo relaciona a Israel y las doncellas en las naciones, en el Cantar de los Cantares es al revés, la esposa aquí es una mujer extranjera, fuera de Jerusalén. ¿Okay? Aquí es donde vemos la diferencia, ¿no? Cuando la escritura dice que la esposa en sí tiene que salir de la descendencia de Jacob. Y fueron aquellos israelitas del primer siglo, ¿verdad?, que creyeron en Yeshua y con los cuales se desposa Yeshua como el esposo. ¿Ok? Y las naciones entran como doncellas invitadas y son vírgenes o tienen que ser vírgenes, ¿ok? También para participar del banquete el día de la gran cena, cuando regrese el Mesías, ¿ok? Es lo que les digo, no concuerda, ¿me entienden? Este texto como que no encaja con lo que Yeshua dice respecto al novio, a la novia, a las doncellas, a los amigos, a la boda, el día de la boda, el día del banquete, todo lo relacionado a las figuras en un matrimonio en donde se incluye la descendencia de Jacob que cree más las naciones, no concuerda del todo con el Cantar de los Cantares. ¿Me entienden? Aquí es donde está lo complejo. En el Cantar de los Cantares, la esposa es una mujer, es una fulana X, no se sabe dónde es, aparentemente es extranjera, es una mujer quemada por el sol, ¿verdad? Que ha sido apartada por sus hermanos y que Salomón se enamora de ella, ¿verdad? Y las mujeres en Jerusalén, las doncellas, la animan, ¿entienden? Todo esto es un poquito, bueno, complicado, ¿no? Yo en realidad no voy a leerlo haciendo una analogía como si fuese el Mesías con Israel, no necesariamente. Si alguien lo quiere hacer así o lo ha aprendido así, está bien. Yo más bien vamos a la lectura y vamos a comentar cuando se comenta, ¿verdad? Cuando tiene que ver con una asociación al Mesías y a la Quejilá en este caso. ¿Ok? Ya saben que en el cristianismo, para el cristianismo, la esposa que sale aquí son ellos, ¿verdad? Porque dicen que ellos son la novia. Ya saben que ellos dicen Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa y nada más son ellos y entonces ya lo toman como para ellos. Sin darse cuenta que, bueno, en realidad esto está cargado hacia el judaísmo místico y que en realidad la esposa en el primer siglo tenía que ver con la descendencia de Jacob, no con una extranjera. Bueno, bien, ¿qué más podemos decir antes de empezar? El libro tiene un preludio, que es el capítulo 1, del verso 1 al 4, y después está seccionado con 7 poemas, ¿ok? Está seccionado con 7 poemas. El primer poema del canto se encuentra en el capítulo 1, del verso 5 al capítulo 2, verso 7. ¿Ok? El primer poema. El segundo poema está situado del capítulo 2, verso 8, hasta el capítulo 3, verso 5. 2, 8, perdón, sí, al 3, 5. El siguiente poema, el tercer poema, está desde el capítulo 3, 6
al capítulo 5, 5.1, 5.1. El cuarto poema está del capítulo 5.2, ok, hasta el capítulo 6, verso 3. Verso 3. El quinto poema está desde el capítulo 6, verso 4, hasta el capítulo 7, hasta el capítulo 8, verso 7. Ajá, 8, verso 7. Y el apéndice, que es la parte final, está el capítulo 8, del 8 al 14. Hay algunos que han hecho otras secciones diferentes, pero bueno, no sé cómo ahí si ven igual o no. ¿Parecido? Ok, bueno, dependiendo, ¿verdad? En realidad hay muchos comentarios de esto y se dicen algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, también algunos los separan diferente. Pero bueno, según yo lo tengo por acá, preludio, 7 poemas en el canto y al final el cierre con un apéndice, capítulo 8 del 8 al 14. ¿Ok? Y pues bueno, se supone que la Sulamita, una mujer que es celada por sus hermanos, y su madre es castigada en una viña para que no tenga el encuentro con el rey, y ahí dice que sufre quemaduras del sol, de tanto que su piel cambia, ¿verdad?, a ser muy oscura, se presenta como una mujer quemada por el sol. Ya hay muchos empiezan a tomar figuras que el sol representa el pecado que la quema y que entonces aparece como una mujer negra y todas esas cosas así, empiezan unas figuras medias raras. A veces cada quien, en este caso, le toma su interpretación. Pero bueno, está hablando pues de una mujer celada por su familia, apartada, en donde las doncellas de Jerusalén la animan también, y Salomón busca la oportunidad, ¿verdad?, para acercarse a ella, y sin embargo empieza una conversación, ¿verdad?, de amores, de deseo mutuo, hasta el encuentro. Y pues finalmente aparece también ahí un personaje, algunos creen, ¿verdad?, que es como un pastor que pastorea y anda también cuidando a esta mujer. Bueno, vamos a tratar de darle lectura y vamos a empezar con el capítulo 1. Entonces, verso 1 dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, ya hablamos de esto, la autoría. Y comienza en el verso 2, dice: Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento, dice, derramado. Por eso las doncellas te aman, dice. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. Fíjense, atráeme en pos de ti, correremos. Aquí habla en plural. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Otra vez, hablando en plural. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Dice esta primera parte, ¿verdad?, en donde habla ella, ¿verdad?, en un sentido de deseo, de acercamiento a el esposo, ¿verdad?, procurando o tratando de figurar, ¿verdad?, la superioridad de recibir el beso, esto íntimo, entre una pareja. Dice que es mejor, ¿verdad?, que el vino. Sus amores, dice, mejores que el vino. Y continúa en el verso 5 diciendo: morena soy, vean, morena soy, oh hijas de Jerusalén. Vean, se refiere ya aquí a las hijas de... ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén? Son las doncellas de Jerusalén, las mujeres del harén del rey,
las cuales aman al rey y lo desean también. ¿Ok? Ahora vean pues la figura, ¿verdad?, de este rey deseado por sus mujeres, sus doncellas, sus concubinas, y por una más, que es esta Sulamita. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Y aquí viene esta parte, ¿verdad?, donde ella dice, ok, soy morena, aunque el texto tiene que ver con un color muy oscuro, ¿verdad?, es decir, negra, como un color muy oscuro. Dice, como las tiendas de Kedar, o de Cedar. Por cierto, Kedar era uno de los hijos de Ismael, ¿verdad? Era una tribu ismaelita, y ellos eran como nómadas, como los beduinos. Y ellos hacían sus tiendas con pieles de cabra, y cabras negras, completamente negras. Entonces, cuando dice, como las tiendas de Kedar, ¿verdad?, son oscuras. Dice, como las cortinas de Salomón. Y bueno, estas tiendas y las cortinas también eran codiciables, eran muy codiciables. Dice en el 6, no os fijéis en que soy morena, les dice a las hijas de Jerusalén, no se fijen que soy morena, porque el sol, dice, me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Ok, y aquí viene este celo, ¿verdad? Dice de sus hermanos, cuando ella era muchacha, como era una mujer bella. Dice que se enojaron, y entonces la celaron y la pusieron a guardar las viñas. Y dice que ella ahí la quemó el sol, la miró el sol, ¿verdad? Y se ennegreció. Dice en el 7, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas o dónde pastoreas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa, y aquí en el 7 ella le pregunta a él, ¿verdad? ¿Dónde estás? Hazme saber en dónde estás, y le responde en el 8, si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Empezando las señas, ¿verdad?, para el acercamiento. Dice en el 9, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Ahora, dependiendo de sus versiones, en algunas versiones la interpretación la sugieren con otras palabras, de tal manera para poder entender a qué se refiere. En algunas versiones, en vez de yegua, habla de otras palabras. Aquí dice, a yegua de los carros de Faraón, o como yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de En-Gadín. Es para mí mi amado. Y bueno, estas comparaciones, ¿verdad?, muchas de estas se escapan de nuestro pensamiento. Lugares como En-Gadí, flores, ¿verdad?, viñas, todo eso no lo podemos a veces comprender. Incluso habla a veces habla de lugares, como el final habla de un lugar que no se sabe cuál es, Baal-Hamón, al final del libro. Hay lugares inciertos en este libro y bueno, cosas que se desconocen. Pero bueno, sigue usando en este poema figuras, en este primer poema figuras, ¿verdad?, de el sentimiento de amor. Y dice en el 15, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, y aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los artesonados. Capítulo 2, yo soy la rosa de Sharon, dice, y el lirio de los valles. Un texto también muy famoso, ¿verdad?, donde rápido empiezan. De hecho, no sé quién de ustedes, ¿verdad?, pero
Yo cuando me puse a estudiar dentro del judaísmo los comentarios místicos, cabalistas, hay un tratado muy amplio en la Kabbalah respecto a este versículo. De hecho, así comienza, ¿verdad? El Zohar. Yo soy la rosa de Sharon y el libro de los valles. ¿Quién es la rosa de Sharon? Y empiezan ahí a hablar un montón de cosas místicas, ¿verdad? De que Israel y que quién sabe qué. Y una cantidad de cosas que, bueno, hay clases y clases y clases nada más de este primer versículo. Y empiezan a hablar, ¿verdad? De aparentemente los códigos que están escondidos en este libro. Y ahí es donde entra el misterio, ¿verdad? De quién pues hizo este libro con este lenguaje y qué quiso decir. Los judíos místicos lo entienden muy bien y saben a lo que se refieren. Pero sin embargo, obviamente, ¿verdad? Para los judíos del primer siglo, especialmente los creyentes en Yeshua, este libro no tenía ninguna relación, fíjense, con la fe. Aquí es donde por eso se empieza a cuestionar el contenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Pero bueno, dice en el capítulo 2, ella, yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Y dice después, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga, dice él, entre las doncellas, como el lirio entre los espinos. Diferente, bella, hermosa. 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, dice, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Y aquí viene, ¿verdad? Estas expresiones, hablando del deseo de estar cerca, del amor, ¿verdad? De la intimidad, del acercamiento simplemente, y ese sentimiento de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, y les dice a las doncellas de Jerusalén, vean, yo os conjuro, o yo las hago que juren, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan desvelar al amor, hasta que él quiera. Hasta que quiera, que no lo forcen, vamos, que no estén provocándolo. No es algo que se tiene que provocar, sino es algo que es natural y nace solo. Bueno, aquí es otra vez la expresión, ¿verdad? Donde esta mujer, la esposa, se refiere a las doncellas de Jerusalén, a las vírgenes de Jerusalén, a las mujeres del harén del rey. Y ahora esto porque obviamente, ¿verdad? Dentro del harén, cuando el rey elegía una esposa más, pues había fiesta, ¿verdad? Había toda una celebración y las doncellas se alegraban con la esposa, la felicitaban, vamos, era la consentida, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí la esposa dice esto, ¿verdad? Os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos, por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar o no desveléis al amor hasta que él quiera. Llegará su momento. 8 dice, la voz de mi amado, de aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado semejante al corzo, es una gacela también, por cierto, o al cervatillo, helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, o mirando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven,
Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o están floreciendo, o floreando. 16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo, a la gacela, o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Bueno, todo este lenguaje, ¿verdad?, de amores, este lenguaje de formas y figuras para expresar este amor y esta búsqueda del uno al otro, o este agrado. Dice en el capítulo 3, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan que se desvele el amor hasta que quiera. Otra vez esta expresión, ¿verdad? Como de haciendo dejar que el amor otra vez fluya naturalmente. Verso 6 del capítulo 3 dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo por su aspecto, ¿verdad? Oscuro, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Y aquí es la litera de Salomón, dice, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Aquí están otra vez. Salid, oh doncellas de Sión, de Jerusalén, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón. Y bueno, ahora, por otro lado, aparecen textos como que no lo escribió necesariamente Salomón, efectivamente, sino alguien más aludiendo parte de la vida de Salomón, con toda esta majestad. Dice, ¿por qué dice acá conjuro? Cuando dice yo os conjuro, es decir, las hace jurar que dejen que el amor fluya naturalmente. Porque, como les dije hace rato, cuando había un desposorio, ¿verdad? Las doncellas salían a acompañar a la esposa, se alegraban con ella, la abrazaban, la felicitaban, había danzas. Entonces, las doncellas, cuando había este primer encuentro para acercarse a la esposa, ¿verdad? Y comenzar todo el cortejo o el compromiso, entonces las doncellas motivaban a ambos y a ella, sobre todo a la esposa, ¿verdad? Para que tomara iniciativa. Por eso les dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, ¿verdad? Por los corzos y por las siervas, dice, que no despierten ni hagan que se desvele el amor, hasta que él quiera. ¿Ok? Rocío, pregunta por acá, Rocío. Bueno, y aparece aquí al final del 3, entonces, este porte, ¿verdad?, del rey, el rey que aparece, ¿verdad?, esplendoroso, ¿verdad?, rodeado de
de todos estos lujos y coronado, ¿verdad? Coronado dice, y reconocido por las doncellas de Jerusalén. Dice en el capítulo 4, aquí viene un halago de el esposo hacia la esposa y dice aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, dice, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras. Bueno, este lenguaje, ¿verdad? Que cualquiera diría, bueno, como el pelo hermoso como manadas de cabras, que tienen que ver las cabras y las manadas, ¿verdad? Ahí en la montaña, ¿verdad? Bueno, eran cosas que apreciaban realmente, ¿verdad? En ese tipo de ambientes, en las montañas, o en los valles, cuando las cabras, ¿verdad? Se echaban y estaban rumiando y se veía tupido se veía el monte o la colina, pues era un panorama muy bonito, por eso la comparación, ¿verdad? Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. ¿Qué les parece? Que suben del lavadero todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana rojo y tu habla hermosa como cantando. Tus mejillas como cachos de granada detrás de velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, adornado, ¿verdad? Su cuello largo y adornado, ¿verdad? Toda ella, dice. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y el collado del incienso, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Verso 10, cuán hermosos son tus amores, hermana, dice, esposa mía, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, austro, el viento del norte y el viento del sur, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado, aquí responde ella, ¿verdad?, a su huerto, y coma de su dulce fruta. Todo un texto con figuras, ¿verdad?, de el acercamiento y del elogio íntimo de uno al otro, ¿verdad?, hablando en figuras del deseo, finalmente, del deseo amoroso, íntimo, y en donde la mujer finalmente llega, ¿verdad?, y se presenta delante de su amado, ¿verdad?, como un árbol del cual puede él tomar los frutos y él satisfacer su amor.
Y dice en el 5, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y aquí hay, ¿verdad? Esta otra vez una expresión en plural como que para distraer, ¿verdad? El contenido del erotismo finalmente y del amor, ¿verdad? Entre esta pareja, ¿verdad? Y el deseo, ¿ok? ¿Cómo trasladarlo, pues, a un momento, de la naturaleza, de la naturaleza? Sí, el uso de plurales, ¿verdad? Raro de pronto. Sí, es como para darle la vuelta, ¿verdad? Y más o menos distraer un poco al lector, porque aquí están hablando en códigos, están hablando en figuras, ¿verdad? Del deseo y pues finalmente del amor que se va a consumar en la intimidad. Dice en el verso 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, dice. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies como los he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas, otra vez, de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. O que mi amor está enfermo, dicen algunos respecto a la traducción, que tiene un amor enfermo, es decir, desesperación por él. Sigue el lenguaje, ¿verdad? Complicado, las figuras, sigue esta expresiones, ¿verdad? El derramamiento dice de la mirra, ¿verdad? Y el novio que quería entrar y de pronto no aparece. Déjenme decirles que, por ejemplo, en judaísmo cabalista, por ejemplo, en Shabbat, ustedes saben que en Shabbat se hace el Kiddush, ¿verdad? Y entonces se llena, ahora dentro del judaísmo acostumbran a llenar una copa del Kiddush, incluso que rebose, incluso que se tire. Y bueno, por ahí hay algunas interpretaciones, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, eso habla de la abundancia, para que la abundancia se derrame y entonces hay abundancia en la vida y bueno, todo eso. Los que tienen la mente así como de la prosperidad. Sin embargo, en el judaísmo, por ejemplo, en el judaísmo místico, porque finalmente muchas de las ceremonias que se hacen en el judaísmo han tomado desde el siglo XVI y XVII una connotación que tiene el mismo sentido de el cantar de los cantares. Por eso les dije al principio, ¿verdad? Que parte del Zohar comienza con esta parte, yo soy la rosa de Sharon y el lirio de los valles. Y empiezan a preguntar, ¿quién es la rosa de Sharon? Y empieza toda, ¿verdad? Una explicación de todo lo que tiene que ver con Israel y una cantidad de información respecto a eso. Entonces, los místicos, ¿okay? Cuando dicen que en Shabbat se llena la copa hasta rebosar completamente, ¿verdad? Que se derrame. Ustedes saben que en el judaísmo cantan, ¿verdad? Este texto de la mujer virtuosa. Y entonces hablan de la reina del Shabbat, como una mujer, fíjense. Y la reina del Shabbat viene como una mujer, ¿verdad? Y empiezan a elogiarla y cantan este texto de Proverbios.
Y cuando ellos, esto lo escuché de un rabino, es muy interesante porque él dice que en la mística, en realidad, el Shabbat lo convierten ellos como un encuentro íntimo, amoroso, fíjense, ¿m? Entre Israel y la Shejinah, dicen ellos, porque ellos dicen la Shejinah es femenina, dicen ellos. Entonces, la Shejinah, la parte femenina del Creador, dice, se acerca y entonces hay una comunión, hay una intimidad. Y que cuando vacían, dicen, el fruto de la vid en la copa y se derrama, ¿verdad? Dicen ellos, en la mística, los místicos, que es como llegar al éxtasis en una relación y desbordarse. ¿Ven? Como aquí es donde vemos, ¿verdad? Cómo a veces los textos toman otro sentido. ¿Ok? Los místicos así lo usan. Los místicos así lo toman. ¿Ok? Dice por acá, aunque dice eso del significado sobre el salmo, me dicen, mi copa está rebosando. Sí, los místicos le dan su interpretación. Dice Rocío, yo he oído por ahí, los guardas lo relacionan con los legalistas, esto es, los cristianos. Que los guardas lo relacionan con los legalistas. Ok, la interpretación. Dice Marcos, a nosotros nos enseñaron que la copa se deja derramar para que siempre haya vino para el kiddush. Es también una interpretación. Dice Rocío, por mi casa, dice, pasaron un par de predicadores que no quisieron identificarse de qué grupo religioso eran y también decían lo mismo, Toño, dice Rocío. Ok, entonces, dentro del judaísmo, sobre todo místico, en realidad hay muchas cosas que le dan su sentido, ¿ok? Y usan el lenguaje que usa el Cantar de los Cantares, figuras y prácticas que están asemejando, ¿verdad?, una relación íntima con el Creador, aparentemente, según ellos, ¿ok? Según ellos, es lo que les digo, es interpretación mística. Bueno, aquí vemos ese tipo de lenguaje también, ¿verdad?, hablando entre líneas y líneas de figuras y de un acercamiento íntimo, ¿ok? Dice Rocío respecto a sí, en el judaísmo así lo mencionan, ellos dicen, de hecho ellos dicen la Shejinah, cuando se refieren a la Shejinah dicen el lado femenino, ¿verdad?, del Todopoderoso, es decir, que el Eterno no tiene, o más bien el Eterno posee ambos sexos, ¿verdad?, él es masculino y femenino y dicen ellos la Shejinah es la parte femenina, dicen el judaísmo místico, ¿ok? De hecho, algunos, guiados por este pensamiento, algunos mesiánicos, cuando se refieren al aliento santo, dicen la ruaj. No sé si han escuchado esto. La ruaj. La mencionan como femenino. La. ¿Por qué? Porque los místicos dicen que el ruaj no es la ruaj. Dicen ellos que el ruaj es la parte femenina. Pero obviamente esto no dice la escritura. La escritura dice que es el aliento santo de su presencia. ¿Ok? Bueno, capítulo 5, verso 9, continuamos. Y dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres, dice el verso 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Le preguntan las doncellas, ¿verdad?, a la esposa. Y responde la esposa, dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes olores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí en la percepción de la esposa, haciendo una descripción
de lo que obviamente para ella son figuras de belleza, ¿verdad? Figuras de belleza, colores, mármol, por ejemplo, ¿verdad? Este material, columnas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo asemeja a el amor de su vida. Y como las doncellas le preguntan, ¿verdad? ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? Entonces ella responde de esta forma, describiendo a su amado, y les dice, así es mi amado, oh doncellas de Jerusalén. Capítulo 6 dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió, dice, a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y aquí viene este famoso texto, ¿verdad? Que es comúnmente muy usado, ¿verdad? En las bodas. Anile Dodi, Vedodili, que también hay todo un tratado, ¿verdad? Cuando se llega a al mes, ¿cómo se llama? El mes sexto, antes de Yom Teruah, dentro del judaísmo, y empiezan a hablar, ¿verdad? De el mes de la preparación para el día del encuentro con el Mesías, dentro del judaísmo, cuando aparezca el Mesías. Por eso les digo que no podemos usar este texto, ¿verdad?, relacionado al Mesías, como hoy día el judaísmo lo ve, porque el judaísmo el judaísmo interpreta que apenas viene el Mesías. De hecho, hay un canto, ¿verdad?, que donde se canta Kol Dodi, ¿verdad? Kol Dodi Hinet Seba Zemelecha Mashiach. ¿Se acuerdan? La voz del amado aquí viene, ¿verdad? Entre los valles, saltando, y todo ese canto tiene que ver con que apenas viene. No que regresa, sino que apenas viene. Y como les dije al principio, en todo caso, este canto tendría que haberse cantado en el sentido alegórico en la primera venida, no en la segunda, en la primera. Cuando la voz del amado se escuchaba, ¿verdad?, que venía en el primer siglo. Bueno, aquí está este texto, ¿verdad? Solamente lo menciono recalcando porque es un texto también muy utilizado en las bodas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios, dice, y dice el amado a ella, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como maná de cabras, aquí viene otra vez la descripción, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas, que suben del lavadero, todas son criadas gemelas, y estéril no hay entre ellas. Y bueno, habría que, ¿verdad?, imaginar ovejas gemelas, quiere decir una de otra igualita, y todas, ¿verdad?, parejitas. Por eso está hablando de los dientes blancos, parejitos, como gemelos uno del otro, ¿ok? Perfectos, pues. Claro, ahorita vemos como que los dientes como ovejas, ¿verdad?, trasquiladas, ¿qué es eso? Entonces es raro, ¿verdad? Son figuras, y bueno, son lo que ellos tenían para describir. Otra vez, tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Dice, como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas, aquí viene el texto que les mencioné al principio, donde se habla de las esposas y concubinas que ya tenía Salomón. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Un harén, imagínense, sin número. Más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz.
de la que la dio a luz. Y aquí es donde viene, por cierto, en el misticismo judío, en el Zohar, el enorgullecimiento hasta el día de hoy de los judíos, o de los que se dicen ser judíos, de sentirse privilegiados. ¿El privilegio de qué? De que ellos son los únicos entre todas las naciones, ¿verdad? Y cuando empiezan a hablar, ¿verdad?, de la Rosa de Sharon, el lirio de los valles, empiezan a decir, nosotros somos únicos, así como que, ¿verdad?, se paran el cuello y nosotros somos únicos, hay muchas naciones que el Eterno ama, pero nosotros como que somos, ¿verdad?, la crema innata, por el sentido del texto, ¿verdad? Dice, 70 son las reinas y 80, como si el Mesías, ¿verdad?, tuviera un harén y tuviera esposas por todos lados, ¿verdad? Y dijera, pero yo amo a mi esposa, que es los judíos, ¿verdad? Así lo plantean ellos. Más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron dichosa, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotan las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vean. Aquí es donde se menciona, ¿verdad? La referencia a ella, Sulamita. Vuélvete, vuélvete y te miraremos. Que por cierto, también está la duda, ¿verdad? ¿Quién es esta Sulamita? Sulam, ¿quién es Sulam? Muchos dicen, bueno, es Salem, es Jerusalén. Y está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel. Y bueno, empiezan ahí las preguntas. Como les dije al principio, hay quien dice, no es Sulamita, es Sulanita. Y esta es la muchacha que le llevaron a David. Y bueno, ahí vienen muchas teorías. Pero bueno, aquí se le dice vuélvete, vuélvete, en hebreo es Shulamit, Shulamit, aparentemente un nombre relacionado a Salomón, ¿verdad? Shlomo y Shulamit, podríamos decir Salomón y Salomona, podríamos decir. Bueno, vuélvete, vuélvete y te miraremos, dice. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Aquí el autor interesantemente hace una relación, ¿verdad?, de la Sulamita con lo que viene en Génesis de los dos campamentos. Obviamente con toda la intención de ¿qué? De hablar de esta distinción entre las dos casas de Israel, que ya estaba en Génesis, ¿verdad?, dicho que se separarían, ¿verdad? Y ya lo vimos en el libro de los Reyes. Dos campamentos, entre dos campamentos, ¿verdad? Las esposas, los hijos de las esposas y los hijos de las concubinas de Jacob. Algo como la reunión de dos campamentos, obviamente con toda podríamos decir, la anticipación, ¿verdad?, de que se está refiriendo obviamente a Israel. El autor así lo menciona. 7. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques del Hesbón, junto a la puerta de Bat Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Y pues bueno, no sé qué tan, ¿verdad? Ahora que lo ven las mujeres, ¿verdad? No sé qué tan tanto sea de halago, ¿verdad?, esta descripción, así como que, ¿por qué me estás comparando, verdad, con torres de marfil, ¿verdad?, y gacelas y
y taza y un montón de trigos, ¿verdad? Como que no es muy romántico, ¿verdad? Este vocabulario, pero bueno, haciendo una descripción de lo que ellos conocían en la belleza que ellos veían a su alrededor. Imagínense tu nariz como la torre del Líbano, ¿verdad? Cualquiera se podría ofender. ¿Qué me estás diciendo, que tengo nariz grande o algo así, verdad? Sería algo así como que, ¿qué estás criticando mi nariz o qué te pasa? Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Bueno, es la descripción de su belleza. 6. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera, imagínense, una mujer alta. Y tus pechos, dicen los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, dice ella. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Otra vez, las figuras, ¿verdad?, en el vocabulario para hablar justamente de la entrega mutua, y el deseo y el halago mutuo también. Capítulo 8. Dice, oh, si tú fueras como un hermano mío, dice, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera, te besaría, y no me menospreciarían, dice. Y aquí vemos otra vez, regresa, ¿verdad?, a lo que hablamos al principio, que su familia la celaba y no permitía este acercamiento. Dice, si fueras mi hermano, pues te daré un beso como un hermano normalmente y nadie me menospreciaría, nadie diría nada, ¿verdad? Como si fuéramos familiares, pero como no, dice, entonces me eres distante. Dice en el 2, yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino. Abodado del mosto, o adornado con especias, ¿verdad? Y néctar, dice, del mosto de mis granadas. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y aquí viene otra vez al final, hablando de este ímpetu pues de las doncellas, ¿verdad?, respecto al amor de los esposos. 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esta? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Sheol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Y bueno, otra vez expresando, ¿verdad?, incluso el poder de la pasión y el poder negativo también de los celos, dice aquí, ¿verdad? Duros como el Sheol, el lugar de los muertos, los celos. Ahora, hay grupos cristianos, este tema lo llegué yo a escuchar hace mucho tiempo, que están a favor, o no necesariamente a favor, pero que al menos no tienen ningún problema si una persona se pone un tatuaje. Esto en algunas iglesias liberales lo permiten, no tienen ningún problema. Y muchos lo han hecho porque aquí
en este versículo 6, ¿verdad? Sugiere que hasta se pondría un tatuaje, ¿verdad? Por causa de su amada, fíjense. Dice, como una marca sobre tu brazo. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Y entonces algunos cristianos liberales dicen, mira, se puso un tatuaje. Así que los tatuajes pues no son malos, expresan algo del corazón y verdad, ya empiezan a hablar muchas cosas extrañas, ¿verdad? Y que los tatuajes, y entonces ahí están con gente poniéndose tatuajes en el cristianismo, y ya, pues al cabo que la Torah ya quedó inválida, y pues ya eso los tatuajes no importa. Pero bueno, nomás abro un paréntesis para decir que este texto obviamente no se tiene que interpretar literalmente, también es una forma figurativa, amorosa, para decir, llévame, ¿verdad? O me has marcado en mi vida, ¿no? O llévame como una marca en mi vida, en tu vida. Verso 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y aquí vienen los hermanos, vean. Y obviamente recuerden, este relato tiene que ver con una familia, en donde hay una hija pequeña, los hermanos la celan, la apartan de su viña, la mandan a las viñas de ellos, ella se quema por el sol, pero es una mujer bella y codiciable. Después el rey Salomón, o el rey se enamora de ella y empieza el cortejo, ¿verdad? Y empieza todo esto, las doncellas empiezan a ¿cómo se dice?, a apoyar o a alimentar este amor, y empiezan, ¿verdad?, todo eso. Entonces viene todo esos poemas entre ellos, y aquí al final, en el apéndice, ¿verdad?, viene esta última parte donde dicen ellos dicen, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? En otras versiones dicen, cuando a ella la vengan a pedir. Están hablando de la misma muchacha, ¿verdad?, la esposa. Dice, tenemos una pequeña hermana, bueno, cuando era chica, ha crecido, dice, ¿qué vamos a hacer cuando la vengan a pedir? Si ella es como un muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuera puerta, hablando de su aspecto, ¿verdad?, dice, guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como terrones, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Dice en el 11, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. Ahora vean otra vez el autor, ¿verdad?, del texto, otra vez hablando en segunda persona. Él tuvo, ¿ok? Salomón tuvo. Aquí no dice Salomón, yo tuve. Como en otras veces hemos visto, ¿verdad?, como que alguien más escribe, ¿verdad? Alguien más escribe sobre Salomón. Entonces, bueno, este versículo pues es un poco delatador. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. Este lugar es desconocido. Se ignora dónde es este lugar. Seguramente es alegórico, está refiriéndose a algo dentro de los poemas. Dice, bueno, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Bueno, viene a cerrar con este lenguaje, ¿verdad?, también misterioso, y figuras, y lo que Salomón finalmente estaba, aparentemente, según el autor, ¿verdad?, obteniendo
y del cual era propiedad una vez más, una viña más, dice, en Baal Hamón, ¿verdad? La cual entregó a guardas, dice. Y pues bueno, como les digo, este libro ha sido pues objeto de algunas críticas, algunas interpretaciones también místicas, otras gnósticas. La alegoría es en el contexto hebreo es muy profunda, pero sin embargo podemos ver que está, al menos este texto está muy separado al menos de Eclesiastés, por ejemplo, es muy diferente, o del libro de Proverbios, ¿verdad?, que habla de la sabiduría. Está muy separado también de las figuras alegóricas de los profetas, y es por eso entonces que se cree pues que este libro en realidad su autor es del siglo 3 y 4 antes del Mesías. Tiene de algunas expresiones caldeas y además una influencia helénica. ¿Okay? Muchas cosas se quedan en el misterio, muchas cosas se quedan simplemente en el cuestionamiento, qué significa, a qué se refiere. Como les dije, solamente los místicos dan su interpretación, pero esto desde el Zohar, desde la Kabbalah, y empiezan a relacionar todo este amorío, ¿verdad?, entre el creador, dicen ellos, el creador, no el Mashiach, el creador, y Israel como la esposa, como la amada, ¿verdad? Sin embargo, los profetas hablan de un simbolismo muy, pero muy diferente sobre Israel. Y ya lo hemos visto en los profetas, ¿ok? Como la esposa, una esposa que es infiel, una esposa que después se convierte en dos, tiene dos facetas, Judá y Efraín, una esposa o dos mujeres finalmente, ¿verdad?, que una peca más que la otra y que el Eterno finalmente recibe de regreso y la purifica y pacta otra vez con ella y le da el Ruach como un sello comprometedor para que cuando en la segunda venida del Mashiach se concreten las bodas en el día del banquete y vengan todas las doncellas, las naciones invitadas que sean purificado y que se presentan como doncellas, como vírgenes, a aquel día de la manifestación del Mashiach. ¿Ok? Un sentido muy diferente, una alegoría muy diferente a la que aparece en el Cantar de los Cantares, y que, bueno, el Cantar de los Cantares, más bien, más hacia la literatura, pues, judía mística. ¿Ok? Bien, dice por acá, el Zohar se escribió después de este libro. El Zohar se escribió, sí, mucho después. De hecho, el Zohar es muy nuevo en comparación de este libro. Se tiene entendido, según las evidencias lingüísticas, literarias del Zohar, que es del siglo 13 o 14, es decir, desde 1200, 1300, ya de nuestra era, se escribió el Zohar. Primero se escribió el Sefer Habahir, que es el libro de el brillo o del resplandor, en el siglo XII. Después en el siglo XIII viene el Zohar. Algunos dicen que se escribió en el siglo I, que Shimon Bar Yochai lo escribió en el siglo II, pero bueno, eso ya son cosas también de los místicos. Pero el Zohar ya es de reciente adquisición, ¿verdad? Apenas hace 7 siglos. Digo, a diferencia del Cantar de los Cantares, que se sugiere que es del siglo III antes del Mesías. ¿Ok? Bueno, pero finalmente, toda esta línea en el misticismo judío, acuérdense que en la escritura, en la Torá, en los profetas, hay muchos aspectos celestiales, sobrenaturales o místicos, dirían algunos. Pero una cosa es esta mística bíblica, ¿verdad? Aspectos celestiales, aspectos sobrenaturales, y otra cosa es la mística judía que se desarrolló con la influencia de la religión caldea, y que después llegó a ser finalmente lo que se conoce hoy día como la Kabbalah. ¿Ok? La Kabbalah judía. ¿Ok? Bueno, dice por acá,
no existiría algún grupo parecido al que escribió el Zohar que haya escrito este libro de Cantar. Así es, en efecto, de hecho no solamente este libro, sino muchos otros, sí, muchos otros. En el judaísmo siempre hubo, desde la época posterior al exilio, ¿verdad? Grupos que se levantaron a buscar los misterios del Mesías, ¿ok? Y que se les califica como místicos, judíos místicos. Hubo levitas también, ¿verdad?, que hicieron esto, y entonces hubo una búsqueda de los aspectos celestiales del Mesías en las escrituras, ¿ok? Hubo desde los que se fueron a la derecha completamente, lo que tiene que ver con las cuestiones alágicas y nada sobrenaturales, y los que se fueron al otro lado, a los que se fueron a lo místico, ¿verdad? Tratar de indagar sobre la mística. Ahora, si se ponen a ver, Yeshua o Juan el Bautista, por ejemplo, Yeshua también, hablaron de figuras alegóricas en cuanto a la redención, ¿cierto? Yeshua hizo una parábola de las bodas, del novio, ¿verdad? De los amigos, de las doncellas, del día del banquete. Juan, por ejemplo, habló del esposo, ¿verdad? Juan el Bautista o Yohanan en la Tevilá dice que el amigo se alegraba con el esposo. Entonces, este vocabulario existía efectivamente, pero obviamente muchos judíos pues se dieron a la tarea de descubrir o interpretar todos esos ambientes místicos o celestiales en libros que se escribieron después del canon hebreo, y alguno de ellos pues es justamente este que después se agregó. Por eso lo agregaron, los rabinos lo agregaron en el concilio de Yavne, porque ellos creían, ¿verdad?, que aquí estaba la respuesta. Fíjense, ellos creían que aquí estaba la respuesta para entender ese cortejo, ¿verdad?, entre el Creador e Israel, ¿ok? Y para poder entender esto que el Eterno buscaba con su pueblo, pero que finalmente les pasó de noche y no entendieron al verdadero novio, al verdadero esposo. No entendieron cómo era el compromiso, no entendieron cómo se hizo la adquisición o cómo se pagó la dote, y ni siquiera entendieron finalmente o no aceptaron la dote que fue enviada, los regalos que fueron enviados. Ya hemos hablado de esto antes, ¿se acuerdan? Lo vimos en el capítulo número 7 de la serie Profecía, cuando hablamos de quién es la esposa. ¿Quién es la esposa del Mesías? O quién es la esposa finalmente, ¿verdad? Porque hoy día, por ejemplo, el cristianismo, cuando ve cantar de los cantares, dicen, sí, el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Y ellos dicen que son la esposa o la novia, ¿verdad? Por otro lado, el judaísmo dicen que ellos son la amada, la esposa del Creador y que esperan unirse con él. Pero vamos al Brit Hadashah y vemos, ¿verdad?, que el esposo está representándose en el Mesías, que el padre, vean, el padre elige a la novia es de la descendencia de Jacob, ojo con esto, la novia es de la descendencia de Jacob, ¿ok?, que ha sido preparada anticipadamente, que es el remanente de Jacob, que hasta la época de Yeshua permanece fiel. Se preparan, se purifican, reconocen al esposo, es decir, a Yeshua como el Mesías. Inicialmente se sientan en la última cena de Pesaj que tienen, y Yeshua declara, ¿verdad?, ahí, él como el esposo, ¿verdad?, cómo se iba a dar el nuevo pacto con la amada, el amado con la amada. La escritura dice que el precio, la dote o el precio que pagó Yeshua es su muerte, su sangre, ¿verdad? La esposa se toma de la descendencia de Jacob, por eso él dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿okay? La descendencia de Jacob que se había perdido. Una vez que se concreta, después se abre la puerta a
los invitados a las naciones que también vienen aquí a ser las doncellas, ¿ok? Y bueno, cuando Yeshua asciende a los cielos, en el día de Shavuot, envía los regalos, envía los presentes, ¿verdad? Los dones a la novia. Es por eso que vemos en el día de Shavuot, el famoso Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos, ¿verdad? Que cae la presencia divina sobre ellos y reciben dones, regalos, que son los dones del Ruga y bueno, todos sus milagros, esas maravillas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que se realiza la primera parte de la boda. Y el Mesías se va a la casa del Padre, a los lugares celestiales. Dice que va a preparar un lugar. Las bodas hebreas así se llevaban a cabo. Cuando se hacía la primera parte del matrimonio, se pactaba, se pagaba la dote, se enviaban los regalos, se firmaba, se separaban los esposos. Él tenía que ir a la casa de su padre a preparar, fíjense, habitación en la casa de su padre. Cuando ya terminaba de crear la habitación en la casa de su padre, de su familia, entonces venía de regreso, tomaba a su esposa y entonces ya venían ahora sí las fiestas de la boda y ya se unían y entonces ya el matrimonio se consumaba. ¿Ok? Entonces, lo que el Mesías está haciendo es lo mismo, ¿verdad? Es una figura en una boda hebrea antigua, es lo mismo que está haciendo. El Mesías ha hecho la primera parte, él ha ascendido a los cielos a la casa de su padre, por eso él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, porque dice que la esposa ya es de él, es de su propiedad. Y entonces dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, es decir, en los lugares celestiales, en la casa de su padre, dice, vosotros también estéis. ¿Entienden? Entonces, y aquí ya es cuando viene a completarse el matrimonio y viene el banquete de bodas y Apocalipsis habla de eso, el día del banquete, la gran fiesta, el día de la redención, en donde finalmente aparece la nueva Jerusalén. Dice, fíjense cómo, qué interesante. Los redimidos de las naciones son levantados y ven la nueva creación en donde desciende la nueva Jerusalén. Ahí está la esposa. La esposa en realidad ya está preparada, ya está lista. Y solamente está esperando que los últimos invitados, las últimas doncellas de las naciones, se preparen y entren al día del banquete. En ese estudio que les digo de quién es la esposa, hablamos de estas figuras. Y finalmente, usando lo que dice Yeshua, los apóstoles y Apocalipsis, la verdad de las cosas es de que Cantar de los Cantares no tiene una relación con las figuras que Yeshua, los apóstoles y Apocalipsis hablan respecto a la esposa y al esposo, o a la novia y al novio. ¿Okay? Por eso yo quise desvincularlo, porque regularmente en el cristianismo lo vinculan así como si fuera la descripción, ¿verdad?, del nuevo pacto. Y en el judaísmo lo asocian a Israel y a todo este asunto, ¿verdad?, como si Israel fuera en su totalidad, y lo digo actualmente, ¿no? Lo digo actualmente como que los judíos son esta mujer, como que si hoy día los judíos dicen, no, nosotros somos esta mujer amada y la única, y el Mesías va a venir por nosotros, y vamos a reinar en el milenio, ¿me entienden? Entonces cada uno forza su parte para ser beneficiado. El cristianismo dice que son ellos, el judaísmo dice que son ellos, y bueno, toman entonces las partes que les corresponde. ¿Ok? Así es, Apocalipsis dice que hay invitados a las bodas y que de las naciones, dice, vi una multitud que no se podía contar, dice, de todas las naciones. Esos son los invitados de todas las naciones, invitados a el día del banquete de las bodas. ¿Por qué? Porque a la novia ya se le ha concedido estar, dice, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, ¿verdad? Y preparada para el último episodio. Ahí sí no hay duda, porque Apocalipsis dice, fíjense,
Ahora vean, algo que es muy interesante. En Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y esas 12 dice que son los nombres de las tribus, ¿verdad? Y de los apóstoles. Entonces, hoy día el movimiento efraínita dicen que los únicos salvos van a ser israelitas, de las 10 tribus perdidas o de las 2 tribus que supuestamente nunca se perdieron. Pero la verdad es que todas se perdieron y un remanente se salvó. Entonces ellos dicen, es que tienes que ser judío de una u otra forma, tienes que ser de alguna tribu, porque la Nueva Jerusalén tiene solamente nombres de las tribus y si tú no te dices que eres de las tribus, ¿dónde vas a entrar? Es un error grave decir eso, ¿ok? Porque la Nueva Jerusalén sí está conformada, es decir, la esposa sí está conformada con la descendencia de Jacob, que fue fiel hasta la época de Yeshua. Pero sin embargo, aparte de ellos, hay una multitud de todas las naciones que somos invitados a el banquete de bodas y al día de la redención, ¿me entienden? Entonces, esto tiene que ver justamente con esa figura que ve Yohanan, el de la Tevilá en Apocalipsis, y dice, vio una multitud de todas las naciones, incontable, ¿verdad? De toda lengua, de toda tribu, de todo, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, finalmente, como les digo, es muy diferente la figura que se ve en el Cantar de los Cantares a lo que se ve en el Brit Hadashah. Podemos quedarnos con el Cantar de los Cantares como un texto de figuras alegóricas respecto a el amor y podríamos decir pues los amores, ¿verdad? Los cantos de amores en la literatura hebrea del siglo IV, pero no necesariamente tenemos que vincularlo con las bodas del Mesías, ¿ok? La novia y los invitados, ¿okay? Que es algo que, bueno, se nota que hay muchas diferencias, ¿ok? Bueno, dice por acá, hay una controversia sobre lo de ser judío, ¿verdad? Dice sobre todo entre los historiadores. Sí, ahorita hay muchos conflictos en eso. Hoy día casi nadie puede decir, ¿verdad? Yo soy judío de linaje. Es muy raro que alguien afirme y realmente lo sea. Y los que sí realmente lo son, fíjense qué interesante, son los que están en Irak, en Irán, o en lo que, o dentro de lo que se conoce como pueblos palestinos, fíjense. Ahí es donde se ha encontrado en realidad más pureza aunque ya hay mezclas, pero ahí se ha encontrado más pureza en la sangre que en los pueblos que hoy día o en los grupos que hoy día se dicen ser judíos. Pero bueno, ya hemos hablado también de ese tema y eso tiene que ver con otros asuntos pues en la profecía. Bueno, pues así termina Cantar de los Cantares con estas figuras, ¿verdad? Y estas alusiones a un amor entre el rey y una de sus esposas que la califica como única entre todas sus esposas, entre todas las concubinas y entre el número incontable de doncellas. Y pues bueno, aquí concluimos Cantar de los Cantares. Este libro, bueno, sobre todo la pregunta que me hace por acá Paula, voy a leerla otra vez. Entonces, ¿qué edificación tiene para nosotros estudiar este libro con todas las controversias? ¿Verdad? Esa es la pregunta, y es una pregunta muy certera. La verdad de las cosas es de que, como lo hemos visto, por ejemplo, en otros libros, específicamente el libro de Esther, por ejemplo, de Ishtar, hay cosas aquí importantes, ¿verdad? De las cuales ya de entrada nosotros podríamos desvincular completamente de la fe el libro de Cantar de los Cantares. En el sentido de que, número 1, nunca fue parte del canon hebreo. Número 2,
fue agregado por los rabinos en el concilio de Yavne hasta el año 95 después de Yeshua. Número 3, es un libro cuyo contenido en el original tiene formas caldeas, es decir, después del exilio babilónico, y además tiene influencias helénicas del siglo 3 y 4. Y número 4, ni Yeshua ni los apóstoles hicieron ninguna referencia alegórica, ¿verdad? Profética de este libro respecto al esposo, a las doncellas, a las bodas, etcétera, etcétera. Y finalmente, número 5, pues, ni en el Apocalipsis, ni en todo el Brit Hadashah hay una referencia. Y para sellar con broche de oro los puntos negativos, nunca aparece una referencia a Elohim ni al Eterno. ¿Ok? No aparece nada de eso. Todo tiene que ver con amores, con pasión, con belleza, con halagos, con todo eso. Y también podríamos decir, número 7, para terminar, que si es el canto de los cantos, el Shir HaShirim, ¿por qué no está en el libro de los Salmos? ¿Ok? Bueno, estos puntos, obviamente, ¿verdad? Lo dejan fuera. Y pues lo único que podemos decir es, bueno, es un libro que agregaron por ahí y pues basta con conocerlo, sin meternos en mística ni asociaciones cabalistas. ¿Ok? Una cosa importante aquí, ojo con esto, déjenme decirles, no es fácil para ustedes, no va a ser fácil que alguien más les diga, ¿sabes qué? Este libro mejor, pues ignóralo o quítalo, porque entonces les van a empezar a decir herejes. Déjenme decirles que cuando yo hice las mismas calificaciones, por ejemplo, al libro de Esther, que el libro de Esther, aparte de tener muchas cualidades parecidas, el libro de Esther en realidad tiene una alusión a la reina del cielo, a Ishtar. Cuando yo di un estudio ya hace casi 3 años, ¿verdad? Que fue una controversia entre algunos grupos mesiánicos, sobre todo un grupo por ahí de raíces hebreas, ¿verdad? Que les encanta celebrar Purim. Cuando yo di este estudio y les dije que el libro de Esther, vámonos, lo arranqué de mi Biblia, así literalmente lo arranqué. Bueno, no me bajaron de hereje, de apóstata, de que le estoy quitando a la palabra, de que, verdad, si la suma de tu palabra es verdad, cómo es de que le estoy quitando un libro, y bueno, un montón de calificativos. Y obviamente cuando estoy diciendo esto del Cantar de los Cantares, pues no va a faltar alguien que diga, verdad, otra vez le estás quitando otro libro a la Santa Biblia. La Santa Biblia tiene que tener 66 libros, y empiezan, verdad, a regañarme y empiezan todo esto. Así que cuando le vayan a compartir esto a alguien, verdad, sean cuidadosos y digan, bueno, este libro así asado, y lo dejo a tu consideración, verdad. No vaya a ser que de pronto salga ahí un adoctrinado de Roma y diga, no, es que la Biblia tiene que tener 66 libros, y si le quitas uno, entonces ya caíste de la gracia. Entonces, se los digo pues porque a veces suele ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, con estos datos que yo les digo, pues este libro simplemente lo podemos tener como un libro para el estudio y el análisis, pero no necesariamente para vincularlo forzosamente con el misterio, ¿verdad?, de Yeshua y su esposa. ¿Ok? Eso solamente es lo que les puedo decir. De ahí en más, bueno, hay muchas fuentes judías que obviamente cuando ustedes las vean, todo se va a vincular obviamente a los judíos, al pueblo de Israel o al pueblo judío, y de ahí no van a salir. ¿Ok? Entonces, bueno, hay cosas que son en un sentido, podríamos decir, no edificantes en la fe, pero sí pueden ser alusivas, por ejemplo, a los novios, ¿no? Alusivas a los novios, alusivas al amor, alusivas a la fidelidad, alusivas a cosas de ese tipo. Pero no necesariamente
vincularlas a la fe. Eso es lo que yo solamente les podría decir. ¿Ok? Bien, dice Rocío, se debe rescatar solo lo que edifica. Perdón, sí, Rocío. Dice Araceli, a cada uno nos corresponde indagar y no quedarnos con solo lo que nos han enseñado y lo que la mayoría cree. Pues sí, también. Marcos dice, por eso hay un tiempo para todo, un tiempo para hablar, un tiempo para mantenernos callados, dice Marcos. Así es. Pues bueno, con este libro estamos cerrando básicamente el comentario de la Biblia, aunque nos faltan los salmos. También hice un comentario, por ejemplo, del libro de Esther, ¿ok? Cuando hablé del libro de Esther hice mi comentario, pero también mencioné, ¿verdad?, todos los puntos en contra. Hice también un comentario, ¿verdad?, por ejemplo, de los puntos en contra del libro de Proverbios, de los puntos en contra del libro de Eclesiastés. Así que yo estoy tratando de poner, ¿verdad?, en su lugar cada cosa, ¿me entienden? No estoy diciendo, ay, el libro de Esther es canónico y es santo, ¿verdad? Estoy diciendo lo que es. Cuando hablamos incluso de los salmos, ¿verdad?, trato de poner las cosas en su lugar. Bueno, este salmo así, en esta época, los personajes, bla, bla, bla. No tomar todo así como dogmáticamente hablando, ¿verdad?, y crear dogmas de los salmos. Entonces, lo que hago con esos comentarios, pues finalmente es tratar de ser realistas en cuanto a todos los datos que podemos obtener y pues hacer un análisis, ¿verdad?, propio de todo lo que estudiamos. ¿Ok? Bien. Déjenme leer por acá. Dice Paula, aquí está mi esposo escuchando y pregunta si no encuentra un tropiezo en su fe al analizar así las escrituras y que sea porque no le entiende. ¿Qué dice eso? Bueno, cuando no se entiende regularmente se indaga, ¿verdad? Y aquí es donde podría haber tal vez, podríamos decir, alguna confusión, ¿no? Yo no sé, dependiendo del estudio que cada quien haga, a veces muchos indagan demasiado, a veces otros solamente indagan lo necesario. Hoy día tenemos muchas herramientas, pueden indagar en todas las herramientas que sean posibles y ustedes pueden ver que sí y que no. Una de las cosas es de que hay que saber cuál era el canon, ¿me entienden? Hay que saber cuál era el canon en el primer siglo para saber qué realmente libros eran inspirados 100%. Cuáles fueron agregados, cuál fue su propósito y cómo hay que verlos, ¿ok? Cuál es la forma de ver a esos otros libros, ¿ok? Y para que no caigamos en alguna confusión. Dice Rocío, soy de la misma opinión de Toño, dice Rocío, ¿ok? Dice Mario, hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. También, efectivamente. Rocío dice, respecto a lo de considerarlo como un libro sobre el enamoramiento, ¿ok? Sí, sobre cosas de amor, ¿verdad? Sobre cosas de los novios, de la alegría, de la fidelidad. En eso se puede usar, ¿cierto? Lo que yo digo es desvincularlo de las alegorías que se hablan en los profetas y en el Brit Hadashah sobre el esposo y la esposa. Solamente eso. Dice Araceli, siempre es sano cuestionarnos, más nos vale ahora que nos sigan cayendo tantos dogmas y engaños. Así es, Araceli. Y dice Marcos también, esto nos sirve para analizar cada fiesta que el hombre festeja hoy día, ver los orígenes de cada fiesta. Yo, por ejemplo, no festejo los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, hay muchas cosas que vamos aprendiendo y que vamos viendo qué edifica y qué no edifica, ¿verdad? Bien, pues bueno, eso también parte del comentario del Cantar de los Cantares, se queda también en la grabación para que conozcan los que escuchan que el análisis de los libros, llegamos a esto, ¿ok? Porque yo he escuchado que, por ejemplo, algunos comentaristas que toman a Cantar de los Cantares y lo toman número uno como canónico, como algo de la fe, como algo que tiene que ver, ¿verdad?, forzosamente con la fe y todo eso. Entonces, bueno, eso ya es adoptarlo completamente como si fuera de la fe y como si fuera una inspiración, pero con todos los problemas que tiene la literatura, entonces no tendríamos que hacer eso tan deliberadamente, sino hay que poner las cosas en su lugar y, pues bueno, si se trata de alegorías, en los profetas tenemos muchas alegorías.
ok, respecto al esposo y la esposa. Bien, pues gracias por sus comentarios y todos finalmente sirven para que quede también la opinión de ustedes en la grabación.